Este es el YouTube Live de la Facultad de Ciencias, en el canal oficial de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos el placer de tener este chat, este encuentro virtual con tres de nuestros nuevos docentes, que son los profesores Carlos Eduardo Sandoval, el profesor Edwin Orlando Rivero Briceño y el profesor Luis Ernesto Contreras Rodríguez, quienes nos están acompañando amablemente. Les agradecemos su presencia virtual en este espacio de la Facultad de Ciencias. También le damos la bienvenida al profesor, al señor decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Jairo Alexis Rodríguez, y al vicedecano de investigación, el profesor William Herrera. La presentación de nuestros tres invitados y las palabras de inicio estarán a cargo del decano de la Facultad de Ciencias, profesor Jairo Alexis Rodríguez. Muchísimas gracias a todos y que disfruten este interesante encuentro. Buenas tardes. Bueno, pues para nosotros durante este momento de cuarentena por la crisis del coronavirus, pues es un enorme placer también igual dar buenas noticias. Y esas noticias tienen que ver con nuestros nuevos profesores que se unen a la Facultad de Ciencias. Pues contarles que tuvimos un concurso docente muy exitoso, donde pues tenemos unas nuevas contrataciones, como dicen en el fútbol. Tenemos unas nuevas transferencias de estrellas a la Facultad de Ciencia, profesores jóvenes que vienen de muchos lugares del mundo, que han hecho su doctorado, su postdoctorado, con una formación realmente increíble. En su mayoría colombianos, y pues que están de regreso al país y ahora pues se unen a nuestra facultad. Entonces, durante estos días pues vamos a aprovechar también estos ratos de estar en casa, de que todos estamos en la casa, para poder también enterarnos de qué está pasando y actualizarnos un poco del estado de la Facultad de Ciencias. Y pues hoy empezamos presentando tres profesores nuevos: el profesor Carlos Aldoval, el profesor Luis Ernesto Contreras, el profesor Edwin Riveros. Vamos a estar presentándolos el día de hoy, pero vamos a seguir presentando los profesores que entraron en este concurso. En total vamos a tener 18 profesores nuevos, pues que ya hay algunos que ya están contratados, que ya están trabajando, hay otros que están alistando todavía su entrada a la universidad. Entonces, pues bienvenidos profesores, y pues que la comunidad también conozca pues qué hacen, a qué se dedican, cuál es la proyección que tienen dentro de la facultad y la Universidad Nacional de Colombia. Muchas Quería gracias. preguntarle al profesor Jairo Alexis Rodríguez, que nos está acompañando, decano de la Facultad de Ciencias, ¿cómo fue el proceso o cómo son los procesos de selección de docentes en la Facultad de Ciencias? ¿Por qué son tan rigurosos y altamente competitivos? Bueno, pues sí, básicamente los concursos de la universidad pues son concursos públicos, concursos de méritos, son bastante exigentes, se someten a unas pruebas escritas, orales, se evalúa cuidadosamente la hoja de vida de todos nuestros candidatos. La Facultad de Ciencias tiene ya como política, pues todos nuestros profesores que están en los concursos que estamos abriendo, pues básicamente pues ya se les pide un nivel de doctorado, es como lo mínimo. O sea, ahora ya la Facultad de Ciencias tiene un porcentaje muy alto, como el 85% de los profesores tienen su doctorado, y ahora ya pues la gente que se está presentando, pues todos se presentan con doctorado. Entonces ya arrancamos con un estándar muy alto, y pues se hace una entrevista, se hace una presentación oral, se les pide un ensayo, una presentación escrita, un proyecto de trabajo, una proyección dentro de la Universidad Nacional de Colombia, y con base en esto unos profesores jurados evalúan detenidamente cada uno de estos aspectos. Y pues contarles que pues ya la Universidad Nacional es un lugar muy atractivo para trabajar, para desarrollar la academia, para desarrollarse laboralmente, proyectarse académicamente, y pues por esto tenemos una muy buena participación.
contarles así rápidamente, en un concurso para tiempo completo con doctorado y todo lo demás en el área de química, por ejemplo, se presentaron 40 personas, todos con los más altos estándares para una vacante. Y lo mismo en las demás áreas, o sea, realmente la demanda es bastante alta. Entonces, por eso, pues nuestros profesores que están entrando, pues son básicamente muy bien escogidos y pues son de lo mejor, con la mayor transparencia durante todo el proceso. Muchísimas gracias, señor decano. Pues ahora quisiéramos hacerle la invitación al profesor Carlos Sandoval, que es egresado del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Quisiéramos que nos contara usted, profesor Carlos Sandoval, qué está haciendo, de dónde viene. Cuéntenos un poco de su vida, profesor. Los micrófonos y YouTube es suyo. Gracias, gracias Diego. Bueno, yo soy bogotano y como decía ahora el profesor Diego, yo estudié física en la Universidad Nacional. También hice una maestría en ciencias en la universidad. Yo me gradué de la maestría en el 2005. En esa época trabajé en física, empecé a trabajar en física de partículas en una subárea de la física de partículas que llamamos fenomenología, que es como tratar de empatar todos los desarrollos teóricos que van por un lado de este campo y los datos experimentales. Empecé a trabajar en eso y en el 2005, el mismo año que terminé la maestría, me fui para Alemania, a la ciudad de Hamburgo, y allí estuve 4 años haciendo un doctorado. El doctorado lo hice también en física de partículas, pero allí en el sitio donde yo estaba, en Hamburgo, había un experimento de física de partículas. Estos experimentos son colisionadores de partículas. Este que quedaba en Hamburgo colisionaba electrones con protones, y yo allí en esa época del doctorado empecé a trabajar y a vincularme un poco con el área más experimental de la física de partículas. Y así fue que al terminar el doctorado en el 2009, empecé a trabajar en uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, del LHC, que es aún a la fecha el colisionador de partículas más grande del mundo. Justo cuando yo llegué en el 2010, empezó la toma de datos de este experimento. Justo la semana pasada cumplí 10 años de estar vinculado a este experimento. Yo llegué en marzo del 2010 al CERN y estuve ahí en el laboratorio que queda en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Estuve 2 años haciendo una estancia postdoctoral y vinculado con el experimento Atlas. Yo estuve ahí 2 años y luego en el 2012 volví a Bogotá. Desde el 2012 sigo trabajando en el experimento Atlas desde acá, desde Colombia. Estos experimentos lo que buscan, la física de partículas al final lo que busca es entender desde los componentes más elementales de la materia, cómo es que se creó el universo y cuáles son las leyes más fundamentales de la naturaleza. Y operar este tipo de experimentos es un esfuerzo de muchísima gente, de miles y miles de personas. Y yo he participado un poco en muchos de estos esfuerzos. Recién llegué al laboratorio. Mi trabajo se concentró en la operación, en la toma de datos, en el sistema de adquisición de estos datos, en el sistema de decisión que toma la decisión de qué datos se guardan y qué datos no, en la calibración de las primeras medidas que se hicieron. Y a lo largo de estos 10 años he participado en diferentes análisis de estos datos. La teoría fundamental y la más completa que tenemos para la física de partículas se llama el modelo estándar de partículas, y es la que explica de la mejor forma toda la física
que vemos nosotros que ocurre a esta escala de energía y de tamaño, de las cosas muy pequeñas. Pero es un modelo que no está completo, que tiene algunas cosas que no explica, como la materia oscura, la energía oscura, que son cosas que nosotros sabemos que existen, que forman parte del universo, que son de hecho el 95% de la materia y energía del universo, pero este contenido de materia y energía no está incluido en el modelo estándar. Así que gran parte del trabajo que se hace en los experimentos y en la parte teórica también es buscar qué es esa física nueva que pueda explicar las cosas que no están incluidas en el modelo estándar. Entonces yo en estos 10 años he trabajado en varias búsquedas de diferentes modelos, diferentes señales que nos puedan dar indicios de esa física nueva. A la fecha en el experimento no hemos encontrado nada nuevo. El experimento ahora mismo está en una etapa de pausa, está parado. Tendría que volver a empezar el próximo año. Yo supongo que con todo lo que está pasando ahora, tendremos que ver cómo se mueve ese cronograma. Pero la idea es seguir tomando datos otros 15 años, seguir aumentando la energía de las colisiones que nos permite acceder a una región más cercana a esa región de la creación del universo que queremos ver. Y es un proyecto pues, que sigue y en el cual seguiré vinculado. Mi interés primordial ahora es trabajar en medidas del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es la única partícula que hemos descubierto en el experimento ATLAS y en el experimento CMS, del LHC, pero es la partícula que faltaba para completar la descripción del modelo estándar de partículas. Fue un descubrimiento súper importante. En el 2013 se dio el premio Nobel a los dos físicos que propusieron la existencia de esta partícula. Yo personalmente pienso que las medidas de la física de esta partícula y sus interacciones a diferentes rangos de energía nos pueden dar señales de esa nueva física. Así que ese es como mi interés para el trabajo a futuro en el experimento. Y bueno, creo que eso era lo que les quería contar, como muy en resumen, lo que he hecho en estos últimos años. Gracias, profesor Sandoval. Bienvenido a la Facultad de Ciencias y a la Universidad Nacional. Estoy muy seguro que va a ser una experiencia increíble. De verdad, estamos muy, muy felices de tenerlo acá. Ahora quiero invitar al profesor Edwin Riveros, quien se acaba de vincular al Departamento de Matemáticas y que, pues, profesor Riveros, quiero que nos cuente un poco, cuéntenos usted su experiencia, dónde ha estado y sobre todo para dónde va. Profesor, los micrófonos son suyos. Ok. Yo soy Edwin Riveros. Como bien lo dijo el profesor, desde este año comencé a trabajar para la maestría en Actuaría y Finanzas del Departamento de Matemáticas. Yo soy actuario y acá, para los que se preguntan un poco en qué consiste esa profesión, es básicamente la administración y la cuantificación de riesgos financieros. Primordialmente trabajamos en aseguradoras, pero donde haya riesgo, hay oportunidades y ahí posiblemente se encuentre un actuario. ¿Listo? Actualmente estoy trabajando para AXA y mi campo de especialidad es la modelación de catástrofes naturales, ¿sí? Principalmente terremoto y huracanes para la región de Sudamérica. Respecto a los actuarios, quería contarles también que soy miembro de la Asociación Colombiana de Actuarios y actualmente estoy haciendo exámenes para volverme miembro en Estados Unidos. Es interesante porque para ser miembro toca presentar más o menos 7 u 8 exámenes, entonces es algo que toma bastantes años.
quería decirles respecto al programa que estoy dictando, que es Contingencias de Vida en la Maestría, dos cosas. Primero, mis compromisos con la educación pública y con la universidad. Y segundo, cómo he afrontado, digamos, esta coyuntura un poco del coronavirus y de las clases virtuales. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, tengo 3 razones de peso para soportar y estar muy a gusto en la universidad y como profesor. Y son que siempre desde niño he estudiado en instituciones públicas, desde el jardín, el colegio, la universidad. Ahí hice un pregrado de estadística, donde recibí, digamos, la mejor educación posible en estadística y conocí unos grandes amigos. Pero también en Estados Unidos, donde hice una maestría en riesgo y otra en actuaría, también fue educación pública. Entonces, digamos que siento un gran cariño por la educación pública y veo la docencia como mi manera de retribuirles un poco todo lo que me han dado. Adicionalmente, fui becado por el programa Colfuturo y por la misma universidad. Entonces, también digamos que es una manera de retribuir todo ese apoyo que he recibido de las instituciones. Como les dije, en la universidad recibí la formación de la mejor calidad, conocí grandes amigos y profesores con los que aún trabajo. Y en tercer lugar, me gusta la docencia, lo disfruto. De hecho, ese fue mi primer trabajo. Duré 3 años trabajando como profesor de cátedra antes de irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces, realmente es algo que disfruto, que me gusta mucho, que pienso que es algo que, en que le puedo contribuir al país, en que puedo contribuir al proyecto Nación. Y de hecho, actualmente estoy trabajando en tratar de publicar también mi primer artículo. Eso es lo que quería decirles de mi compromiso con la facultad, con la universidad, con la educación pública, pero también en la coyuntura del coronavirus es bastante interesante porque mis clases desde el principio fueron pensadas, no necesariamente en la transmisión por medio de clases virtuales, pero sí subir todos los contenidos al drive del curso. Entonces, básicamente una clase mía consiste en llevar un template. Yo pongo ahí algunas fórmulas, algunos conceptos, pero durante la clase yo voy anotando esos templates y los vamos compartiendo con los estudiantes. Nosotros mismos lo vamos construyendo, hojas de Excel, hacemos algo de programación también durante la clase. Los estudiantes construyen buena parte de la clase y ya en la tarde yo me encargo de subir todos los contenidos. Entonces, por ejemplo, ellos prácticamente no necesitarían tomar notas porque todo lo que anotamos y construimos se sube inmediatamente al drive del curso, queda en un PDF. Las hojas de Excel y todos los programas que hacemos también se comparten prácticamente de manera inmediata. Entonces, tuve 2 clases presenciales y a la tercera ya digamos que se prohibió el acceso a la universidad, pero para nosotros fue muy transparente, no tuvimos ninguna disrupción en la presentación de las clases. Hasta el momento creo que hemos hecho un buen trabajo con los alumnos y creo que se ha minimizado el impacto de esta crisis. Entonces, básicamente eso era lo que quería contarles y para nada, ofrecerles toda mi disposición y ayuda en estos temas de riesgo y estadística. Muchísimas gracias, profesor. Ahora le damos paso al profesor Luis Contreras, que se acaba de vincular al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Profesor Luis, profesor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación de la Facultad de Ciencias. Es realmente un placer podernos dar a conocer ante la comunidad académica de nuestra universidad. Lo considero muy importante. Inicialmente, yo quisiera contar algunos datos personales míos, ¿cierto? Algunos datos y luego ya entrar en el plano académico. Yo, bueno, soy manizaleño. Toda la rama materna de mi familia es del sur del país, es de Nariño, específicamente de Pasto. Y por cosas de la vida, en Manizales se encontró, bueno, sí, mi mamá con mi papá y toda mi familia paterna, mis tíos, mis tías, mis primos. Entonces, ellos son del norte del país, del norte de Santander. Y bueno, dio la casualidad de que se encontraron en esta ciudad caldense
Y allí nací yo, también mi hermana, y 33 años después, más o menos 33 años y 13 días después específicamente, me posesioné como profesor asistente en dedicación tiempo completo en el Departamento de Química de nuestra amada Universidad Nacional de Colombia. Entonces, acá en Bogotá yo me formé como biólogo y también tuve, digamos, la gran fortuna de encontrar el amor de mi vida, ¿cierto? Soy felizmente casado hace 5 años, ¿verdad? Y esos son, digamos, algunos datos personales que quería compartir con ustedes. En esta presentación me gustaría, si es posible, compartirles la pantalla de acá de mi computador. Tengo unas cuantas diapositivas, ¿verdad? Con datos, digamos, ya netamente académicos de mi formación. Entonces, actualmente me encuentro en el departamento de química. Me desempeño específicamente en el área de bioquímica y me encontrarán en la oficina 429. Allí les comparto mi extensión y mi correo electrónico para eventuales comunicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, yo llegué a Bogotá en el año 2005, después de terminar mis estudios de primaria, secundaria, mi bachillerato en un colegio de jesuitas, en el Colegio San Luis Gonzaga, y en el año 2009 me graduó como biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y en esta misma institución llevé a cabo mis estudios de doctorado en ciencias química. Adicionalmente, he podido complementar mi formación a través de estancias de investigación. Mi última estancia la realicé en el Instituto de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí tuve la oportunidad de trabajar en aspectos relacionados con la cristalografía de proteínas. Tiempo atrás, en el año 2016, estuve también realizando una pasantía en el Instituto de Biología Molecular en la Universidad de Bergen, en Bergen, Noruega, y allí estuve trabajando específicamente con cinética enzimática. Entre otras cosas, allí aguanté un invierno tenaz, se imaginarán ustedes, en estos países nórdicos, ¿verdad? Entonces eso fue ya en el 2018. En el 2015 también tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de investigación en Leishmania, en la Fundación Instituto Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro. Allí estuve, digamos, entrenándome y llevando a cabo experimentos que son bioensayos de infección in vitro. Allí lo que utilizábamos era unos parásitos, específicamente del género Leishmania, para realizar ensayos de infección de macrófagos, que estas ya son, digamos, unas células humanas, ¿verdad? Que encontramos, por ejemplo, en los seres humanos y en otros mamíferos. Y como dato allí llamativo, nosotros que pertenecemos a las ciencias experimentales, sabemos de primera mano que la mayoría de experimentos y ensayos que realizamos nos salen bien, ¿verdad? Entonces, un poco para lidiar o distraer las frustraciones de laboratorio, pues allí en Río de Janeiro fue, digamos, algo muy curioso. Se pudo lidiar esta frustración un poco, ¿cierto? En una ciudad que es tan turística como Río de Janeiro, ¿cierto? Entonces allí eso como un dato que me acuerdo mucho de esta pasantía. Sin embargo, se lograron hacer, experimentos y obtener algunos resultados. Y mi primera salida académica internacional fue al laboratorio de proteínas en la Fundación Instituto de Estudios Avanzados en el país hermano de Venezuela. Estuve en Caracas y allí, digamos que aprendí bastantes técnicas de cultivo celular, de tripanosomátidos. Entonces, ustedes se preguntarán qué son los tripanosomátidos, ¿no? Estos son unos parásitos de gran relevancia clínica y digamos que es importante porque inciden en infecciones en países tropicales como el nuestro, ¿cierto? Los tripanosomátidos más famosos quizás es el Trypanosoma cruzi y los parásitos del género Leishmania, ¿cierto? Entonces, digamos que
toda esta experiencia, toda esta formación académica me ha dirigido a interesarme en unos campos de investigación que yo los divido en 2 líneas de investigación principales. Dentro de esta línea de investigación, que se denomina metabolismo energético de tripanosomátidos, concretamente deseo empezar a trabajar en el siguiente aspecto. En las células humanas, nosotros sabemos que cuando las instrucciones del ADN se dañan, el ADN es el material genético que, digamos, codifica para todas las funciones de la célula, cuando esa partitura se daña, ¿cierto? Y cuando esa sinfonía bioquímica de la célula no se puede llevar a cabo de manera correcta, el núcleo, que es el organelo donde reside ese ADN, le envía un mensaje molecular a la mitocondria, que es otro organelo subcelular. Y ese mensaje no es más que decirle a la célula que por favor active un programa de muerte celular. Las instrucciones del ADN están tan dañadas que la célula prefiere morir que arreglar esa partitura, ¿cierto? Entonces, eso se sabe en las células humanas y allí digamos que hay un choque energético en la célula cuando manda ese mensaje. Nosotros quisiéramos entender en los parásitos tripanosomátidos cómo es esa conversación molecular y de alguna manera nosotros modular dicha conversación, enviar un mensaje químico, un rumor, enviarle un rumor a la mitocondria de este parásito para que active su programa de muerte celular, aunque el ADN se encuentre intacto. Y de esta manera, al modular esta conversación química, ¿verdad? Entonces, utilizar la muerte celular como una posible estrategia terapéutica para el control de estos parásitos, que clínicamente son muy relevantes en países como el nuestro. Y la segunda línea de investigación se denomina implementación de células fluorescentes en bioensayos de citotoxicidad, y en este sentido pues aprovecho para hacer propaganda que el proyecto actual está bajo revisión en la convocatoria interna de la universidad, la convocatoria UN Innova para prototipos en su primera cohorte, y como bien lo expreso allí en esta frase, vamos a utilizar células que cuando las vemos bajo luz ultravioleta son fluorescentes, inherentemente fluorescentes, dado que expresan una proteína muy famosa, ¿cierto? Que sus descubridores y quienes las describieron recibieron premio Nobel, ¿cierto? La Green Fluorescent Protein o GFP. Entonces, queremos implementar estas células para llevar a cabo ensayos de citotoxicidad. Y aprovecho también para hacerle una invitación a todos los miembros de la comunidad académica de nuestra facultad y la universidad, aquellos grupos que trabajan, por ejemplo, con la síntesis de nuevas moléculas o con la extracción de moléculas a partir de muestras biológicas y que quisieran estudiar el potencial activo biológico de estas moléculas, entonces lo pueden hacer con nosotros en estos modelos tripanosomáticos. Entonces es, digamos, una invitación. Yo estoy, digamos, muy abierto, estoy para servir. Es mi propósito aunar esfuerzos con los otros investigadores de la universidad, ¿cierto? Y coordinar proyectos en este sentido. Estas líneas de investigación y toda, digamos, mi formación me ha capacitado en algunas técnicas muy importantes hoy en día en la bioquímica y en la biología molecular, como es la tecnología de ADN recombinante, que nos permite producir grandes cantidades de proteínas en sistemas heterólogos, como por ejemplo en la bacteria Escherichia coli o en levaduras como Saccharomyces cerevisiae. También la producción y caracterización de anticuerpos policlonales, tanto en modelos murinos como aviares, y en este sentido hago un paréntesis. La semana anterior, junto con otros profesores de la Facultad de Química, de Biología y también de la Facultad de Medicina Veterinaria, formulamos un proyecto respondiendo a la invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto?, para utilizar anticuerpos de aves como una posible herramienta diagnóstica y también de terapia profiláctica ante el COVID-19. Y por supuesto también tenemos cultivos celulares, llevamos a cabo bioensayos en los tripanosomátidos, entonces dejo muy abierta la invitación para toda la comunidad de nuestra universidad.
Ustedes se preguntarán dónde llevamos a cabo estos estudios. Entonces yo pertenezco al Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica. Les comparto allí el código de Colciencias. Ustedes pueden entrar y, digamos, indagar un poco más otras líneas de investigación del grupo en el Group LAC. Este grupo se viene funcionando, ¿cierto? Más o menos desde la década de los 80s. Fue gestado y fue liderado por el profesor Moisés Basserman. En la actualidad está liderado por la profesora María Elena Ramírez, también adscrita a nuestra facultad. Estamos ubicados en la unidad Camilo Torres, en el bloque 10B. Allí dejo, digamos, el laboratorio y la extensión. Y pues nuevamente los invito a que si pueden y quieren, desean colaborar con nosotros en estas líneas de investigación, con muchísimo gusto. Ya para finalizar, profes, y con esto ya acabo, muy cortitico, estoy a cargo de cursos de bioquímica básica, de 2 cursos de bioquímica básica para pregrado, son teóricos, y de un curso práctico, laboratorio de bioquímica básica también. Con respecto a los cursos teóricos, les cuento que hemos desarrollado el curso a través de las herramientas Moodle. Por allí, digamos que llevo a cabo cierta retroalimentación con los estudiantes, comparto material y también hacemos unas evaluaciones cortas, previas cortas mediante el Moodle, y utilizo mucho la plataforma Zoom. Allí todos los días dicto mi clase, interactúo con los estudiantes, surgen preguntas en tiempo real con ellos, ¿verdad? Esa es la ventaja de esta plataforma en comparación con clases, digamos, previamente grabadas. Y adicionalmente, pues todos los días por esta plataforma he podido reunirme con mis estudiantes de la teoría para hacer asesorías virtuales. Entonces, no siendo más, les devuelvo a ustedes las palabras, el micrófono, perdón, y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su apoyo. Pues muy interesante, creo que tenemos docentes de excelencia quienes se han vinculado, son aproximadamente 11 los profesores que los estaremos presentando a lo largo de las próximas semanas. Y ahora le doy paso al profesor Santiago Vargas para iniciar en una discusión acerca de cuáles son sus perspectivas, sus expectativas y algunas preguntas que tenemos reservadas para ustedes. Entonces, profesor Santiago, por favor. Hola, hola, muchas gracias, profesor Diego. Un saludo para todos. Quienes se han vinculado, son aproximadamente 11 los profesores que los estaremos presentando a lo largo de las próximas semanas. Y ahora le doy paso al profesor Santiago Vargas para iniciar en una discusión acerca de cuáles son sus perspectivas, sus expectativas y algunas preguntas que tenemos reservadas para ustedes. Entonces, profesor Santiago, por favor. Hola, hola, muchas gracias, profesor Diego. Un saludo para todos, especialmente para nuestros nuevos docentes. Yo creo que siempre que integran nuevos miembros a nuestra comunidad, pues es un orgullo también saber de su experiencia, de su calidad de investigación y sin duda, pues esto enriquece todo lo que acontece en la Universidad Nacional. Entonces, bienvenidos y pues les deseamos de parte de la Facultad de Ciencias y de todos los que estamos allí en esta gran comunidad, pues una exitosa carrera docente, profesional y de investigación. Me gustaría entonces comenzar aquí un poco un diálogo muy distendido y lo primero que quiero hacer es darle la palabra al señor decano, que creo que tiene alguna pregunta para ustedes tres. Así que, por favor, profesor Jairo Alexis. Gracias, profesor Santiago. Pues bueno, me gustaría como escuchándolos, una pregunta para pues, a cada uno de los profesores que nos están vinculando. Bueno, por ejemplo, el profe Carlos Sandoval pues nos contaba un poco el tema de su participación en Atlas y demás. Una pregunta de curiosidad, profesor Carlos Sandoval firmó el artículo en el cual se anunció el descubrimiento del Higgs. Esto es un descubrimiento muy importante. Y quisiera preguntarle, Sí. pues voy a hacer la pregunta a todos. El profesor Edwin Rivero nos contaba un poco desde la actuaría y mencionó algo muy interesante, ¿no? Estos riesgos y oportunidades. ¿Cómo ve él como en este momento que estamos afrontando la crisis de la pandemia, si desde la actuaría también se puede, ¿cómo se llama?, estimar el riesgo de un efecto como el que estamos viviendo y cuáles son esas oportunidades que podrían surgir acá en este momento? Y por último, el profesor Luis Contreras, pues esto me llamó la atención, esto último que mencionó sobre una posible contribución a estos efectos que estamos sufriendo ahora por el coronavirus.
Y claro, obviamente nosotros ahora precisamente en la facultad estamos preparando los laboratorios pues para hacerlo, participar en los ensayos y las pruebas que se van a hacer para el coronavirus. Entonces, si ahí desde bioquímica sé que tiene mucho que decir sobre estos temas, de pronto nos puedas comentar un poco más qué están haciendo ustedes en ese laboratorio para precisamente contribuir a este efecto y a esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, profesor Jairo Alexis, entonces respondemos en el orden en que se hicieron las presentaciones. Por favor, comienza el profesor Carlos. Sí, sí, yo firmé el artículo donde se anunció, donde se publicó el descubrimiento del bosón de Higgs. Y de hecho, pues cuando ocurrió el descubrimiento y cuando pasó todo esto, yo estaba en el laboratorio y fue una época muy interesante y muy no sé cómo decirlo, pero son de esas cosas que lo motivan a uno a seguir trabajando en estas cosas y a participar de estos experimentos y estos esfuerzos humanos tan grandes, ¿no? Como tal vez dije cuando estaba haciendo la presentación, esta partícula era como la última que faltaba para el modelo estándar, que es un modelo que lleva andando desde los años 60. Y después de 60 años encontrarla fue un momento muy, muy importante y muy interesante para todos los que trabajamos en ese campo, ¿no? Y haber estado allí en el laboratorio en el momento en que se anunció el descubrimiento y con todo el trabajo que se hizo previo para eso, pues fue súper chévere y fue muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias y continuamos con el profesor Edwin Orlando Riveros. Vale, muchas gracias. Bueno, respecto a los riesgos y oportunidades que afronta la profesión actuarial y en específico con la coyuntura del coronavirus, digamos que no es un tema nuevo para nosotros. Desde la pandemia de 1916 de influenza se ha venido analizando el tema bastante. Inclusive les puedo decir que hay unos bonos catastróficos de mortalidad, donde si la mortalidad crece por alguna razón, hay una desviación en la mortalidad, como por ejemplo la causada por la pandemia, se le hace un pago a las empresas que compran ese bono. Entonces es una excelente alternativa de diversificación, porque como han sabido últimamente los mercados financieros no se han comportado muy bien. Entonces un bono catastrófico está básicamente no correlacionado con los mercados financieros, dándole un alivio a estas compañías que los adquieren. Ya un poco más contextualizado en el día a día laboral, es muy importante diseñar muy cuidadosamente los contratos de seguro para incluir la pandemia o excluirla y poner unos límites y deducibles a ver cuánto se paga a un caso de pandemia. Es bastante interesante porque en este momento el coronavirus se podría asociar mucho a una neumonía grave y nosotros ya tenemos una estimación decente de los costos financieros de una neumonía. Entonces digamos que se han podido hacer ciertas aproximaciones bastante decentes. Y finalmente es una oportunidad para validar todos los modelos que se han hecho, tanto estocásticos como analíticos de Big Data. Esta oportunidad, estos datos emergentes que estamos obteniendo día a día es una excelente oportunidad para validar esos modelos y mejorarlos. Muchas gracias, profesor. Y finalmente continuamos con el profesor Luis Ernesto Contreras. Muchas gracias, profe. Entonces, para responder la pregunta del señor decano, les comparto esta representación del virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Causante del COVID-19. Entonces, esta es una representación, ¿cierto? El virus tiene en su superficie una proteína que se ha denominado como proteína S o proteína Spike. Entonces, este nombre Spike, si nosotros lo traducimos, es espinoso, ¿cierto? Digamos que eso es lo que le da esa forma de como que tiene una corona de espinas el virus, ¿cierto? Entonces, esta proteína de superficie en el virus es sumamente importante por la siguiente razón.
esta proteína que específicamente está constituida por 3 partecitas idénticas entre sí, que las vemos en color azul oscuro, azul claro y morado. Esta proteína de la superficie del virus, fíjense acá, profes, y todos los televidentes, ¿cierto? Fíjense acá que esa proteína en la superficie del virus es la que se une con los receptores que encontramos en la superficie de los neumocitos. ¿Qué es un neumocito? Una célula del epitelio, digamos, del pulmón. Entonces, esta molécula es la que le permite anclarse al virus con el receptor de las células de los pulmones. Entonces, nuestra propuesta de investigación, atendiendo a la invitación del Ministerio de Ciencia, es que en el laboratorio, ¿cierto? En un laboratorio de química que está liderado por la profesora Zuli Rivera y el profesor Javier García, se sintetizarán péptidos que representen las zonas más antigénicas de esta proteína S. ¿Qué me refiero con antigénica? Regiones que pueden despertar una respuesta inmunológica en el paciente. Entonces, esos péptidos sintetizados por este grupo de investigación, luego los vamos a inyectar en gallinas, junto con el profesor Gonzalo Díaz de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las gallinas generarán anticuerpos contra esas regiones, esos péptidos derivados de la proteína Spike, y los depositarán tanto en su sangre como en la yema de los huevos. Nosotros podemos y tenemos experiencia en la purificación de estos anticuerpos, y esta representa entonces una herramienta biotecnológica que nos permitirá detectar si una persona ha estado infectada con este virus previamente. Nosotros, cuando salgamos de la cuarentena, ¿cierto? Que ojalá sea muy pronto y salgamos bien librados, podemos continuar llevando a cabo la detección en la población para trazar cuál ha sido la expansión del virus y también controlar su expansión, ¿cierto? Y ese mismo anticuerpo pues nos permitirá apoyar las pruebas actuales de diagnóstico, ¿cierto? Y finalmente también estamos pensando en una fase 2 del proyecto quizás, ¿cierto? Utilizar estos mismos anticuerpos, preparar enjuagues bucales, por ejemplo, o preparar sprays nasales, ¿cierto? Que contengan estos anticuerpos y que nosotros los podamos consumir previo a una futura y eventual infección. De esta manera, entonces, utilizarlo como un tratamiento profiláctico antes de que nos infectemos. Entonces, tomar como esa herramienta, ¿cierto? Para, digamos, estar más protegidos y que nuestro tránsito por las unidades de cuidados intensivos bien no se dé o que sea menos traumático. Entonces, para poder probar esto con el grupo de hormonas también del Departamento de Química, se deben hacer pruebas de citotoxicidad de los anticuerpos aviares que vamos a producir, y obviamente, digamos que todas estas actividades experimentales las coordinaríamos en conjunto con la profesora María Elena del Grupo Laboratorio de Investigaciones Básicas al cual pertenecemos. Entonces, eso de alguna manera, profe, lo que vamos a aportar desde nuestra experticia a este reto actual en salud pública. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 nuevos profesores. La verdad es que cada uno de estos temas pues da para una conferencia, y seguramente en el futuro cercano tendremos a cada uno de ellos hablándonos mucho más detalladamente de cada una de sus investigaciones. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta a los 3, y es una pregunta que se hacen también muchos de nuestros estudiantes y tiene que ver un poco con el estado actual de las investigaciones que se hacen en Colombia comparado con lo que se hace afuera. Porque muchas veces se piensa que en Colombia pues no podemos hacer investigaciones de alto nivel, y me gustaría saber en cada una de sus líneas de trabajo cómo estamos comparado con lo que hacen grupos de investigación en otras universidades, en institutos internacionales. Y comenzamos en el mismo orden, por favor. Sí, en la línea de investigación en la que yo trabajo, en física experimental de partículas, somos pocos los que trabajamos en Colombia en esta línea de investigación. Pero gracias a que estos experimentos en general son esfuerzos colaborativos de miles de personas, de cientos de universidades y de muchos países, digamos, la dinámica de trabajo y la infraestructura
permite hacer muchas de estas cosas como estamos hoy en día haciendo todo, virtual y remotamente. Entonces, en mi caso particular, yo llevo ya casi 8 años en Colombia trabajando en el experimento Atlas. Y bueno, es un campo en el que aunque somos pocos, estamos tratando de hacer crecer un poco estas iniciativas, de tener más estudiantes y más gente vinculada a este tipo de proyectos para que esto crezca. Cuando yo estudié la carrera y la maestría, haber trabajado en física experimental de partículas no era una opción, ¿no? Porque no había ningún profesor ni nadie que estuviera haciendo eso y que tuviera ese contacto con los laboratorios o con los experimentos con los que se pudiera trabajar, ¿no? Entonces es algo que viene mejorando y que viene cambiando en Colombia y donde cada vez hay más gente y más grupos vinculados a este tipo de iniciativas. Entonces creo que sí, ciertamente es algo que, aunque empezamos tal vez después que otros países, estamos creando como una masa crítica para hacer contribuciones cada vez más importantes en este campo. Bueno, muchas gracias. Ahora, profesor Edwin Riveros, ¿cómo estamos en el campo de la actuaría en Colombia? Ok, digamos que mejorando, desafortunadamente no se hace tanta investigación como se quisiera y no se ha contextualizado del todo la actualidad de los problemas nacionales, pero digamos que el panorama es esperanzador. Ya tenemos los primeros doctores en actuaría que están trabajando en otros países. La idea es que en años próximos ya vengan los primeros doctores en actuaría a ser parte de la formación académica y profesional de nuestros estudiantes. Pero a pesar de eso, pienso que la maestría en actuaría con sus ya primeros 30, 35 egresados ha contribuido al proyecto de país formando actuarios, por decirlo así, o analistas más técnicos y con un alto nivel de profesionalismo y alentándolos a que no solo se certifiquen nacionalmente, sino también obtengan certificaciones internacionales. Entonces, digamos que hay mucho por hacer y eso abre muy buenas expectativas y es la invitación que le estamos haciendo a los estudiantes desde la parte profesional de sus trabajos, pero que también traten de repensar los problemas del país y darles una solución desde la actuaría. Muchísimas gracias, profesor. Y cerramos esta tanda con el profesor Luis Ernesto Contreras, por favor. Muchas gracias. Personalmente yo creo que el talento es ubicuo. El talento está, digamos, en todos los países, en todas las personas. Nosotros, digamos que como colombianos y como miembros de la Universidad Nacional de Colombia, estoy convencido de que tenemos las capacidades intelectuales para abordar cualquier reto en biología molecular y en bioquímica. Digamos que intelectualmente tenemos esa capacidad. Sin embargo, considero que aún faltan más recursos, faltan, por ejemplo, equipos más robustos, ¿cierto? Aquí en nuestro país y también una inversión en dinero más grande, ¿cierto? Que nos pueda, digamos, acceder a más reactivos y más productos o materiales propios de la investigación en la biología molecular y la bioquímica. La situación actual no lo demuestra, ¿cierto? Nos da la razón que estos estudios bioquímicos, digamos, son sumamente importantes para el bien común de la humanidad y en todo caso, pues pienso que Colombia está con toda la capacidad intelectual para abordar proyectos, pero sí yo invitaría, ¿cierto?, a todas las autoridades del país relacionadas con los inversión en ciencia a que le inyecten mucho más capital, mucho más recurso a nuestro sistema de ciencia y tecnología. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Sin duda hay un potencial enorme en cada una de esas áreas o líneas de investigación y Colombia, pues en un futuro también tiene que volverse potencia en cada uno de esos campos. Y bueno, ya vamos cerrando un poco esta conversación. Esta bienvenida a los docentes nuevos de la Facultad de Ciencias. Me gustaría terminar con una pregunta
que es muy pertinente porque sin duda la ciencia en Colombia pues necesita mucho apoyo a todos los niveles, pero también interesarnos en la ciencia a diferentes niveles. Y esta pregunta va relacionada más con los jóvenes, con los estudiantes que quieren hacer una carrera de ciencias y que muchas veces tienen miedo porque aún a estas alturas pues no hay o hay mucha incertidumbre en torno a qué hace un científico, cómo se va a desenvolver un científico en un país como Colombia. Entonces me gustaría saber qué le dirían ustedes a los estudiantes nuevos que quieren hacer una carrera en ciencias y cuál es el aporte que le podrían hacer a esos estudiantes en cada una de sus líneas de acción. Profesor Carlos, comenzamos, por favor. Sí, bueno, no, pues a los estudiantes nuevos en ciencias, animarlos a que sigan con sus estudios, a que están empezando. La ciencia, aunque es un campo que a veces luce difícil y complicado y donde hay que luchar tal vez mucho algunas cosas como financiación y como oportunidades de hacer cosas, es un área que permite el desarrollo tanto personal como el desarrollo de la humanidad, y contribuir a eso es muy importante y es muy motivacional para los que hacemos ciencias, pensar que estamos realmente haciendo una contribución más allá de lo que puede ser un trabajo normal, lo que puede ser un trabajo cualquiera. Estamos realmente llevando a la humanidad hacia adelante y tratando de progresar todos juntos como humanidad, ¿no? Entonces, es indudablemente un área muy bonita para estudiar y para desempeñarse profesionalmente, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje para los chicos nuevos. Muy bien. Y bueno, profesor Edwin, en el campo de las matemáticas, pues siempre las matemáticas han tenido como ese velo de que muchos estudiantes le huyen en el colegio, pero luego la pertinencia de las matemáticas hoy creo que sin duda es altísima. De hecho, creo que es una de las carreras de mayor demanda en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que más estudiantes en Colombia lleven como todo ese potencial hacia estudiar matemáticas o hacia desenvolverse en áreas relacionadas con la matemática? No sé si, profe Riveros, ¿me escucha? Sí. Sí, qué pena. ¿Me escuchan? Bueno, tranquilo. Sí. No, el llamado acá es a los estudiantes interesados en las áreas de las ciencias exactas, las matemáticas, estadísticas, los riesgos, a que sean curiosos, a que jueguen, a que le encuentren como el gusto a lo que hacen. Sí, eso es bastante primordial, que su día a día se sientan cómodos, se sientan felices, y la manera de hacerlo es por medio de generar interés. Ese es el llamado. Que exploren muchas herramientas, que no se queden solo con lo que ven en sus clases, en sus universidades, y más con la coyuntura de hoy día, donde hay mucha virtualización, que miren muchas más herramientas y alternativas a la educación tradicional. ¿Listo? Y finalmente, que sepan que las empresas valoran mucho a los analistas o a las personas, a los trabajadores que son muy técnicos. Como sabemos, son las personas de la Universidad Nacional, pero que también valoran a los profesionales y a profesionales muy humanos. Entonces, que también, aparte de su formación técnica, también exploren otras áreas para mejorar. Muchas gracias, profesor. Y bueno, cerramos con el profesor Luis Ernesto Contreras. Yo creo que con algo de lo que nos ha explicado aquí en esta sesión, pues también en este momento en el que vivimos esta pandemia, pues estamos dándonos cuenta de la importancia de temas como estos, que hace unos años, pues para mucha gente probablemente no tenían tanta importancia, y creo que si algo bueno podemos sacar de todo lo que está sucediendo es que esperamos que la inversión en áreas de investigación como la suya, pues aumenten. ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo motivar a estudiantes? Y bueno, tengo por acá además algo que me gustaría mostrarle para que nos cuente de qué se trata esta imagen, para que también nos explique qué estaba haciendo usted ahí.
Entonces empiezo por esta segunda. Listo. La universidad, pues, tiene, digamos, ahorita me parece que está tratando de incentivar todas las actividades de comunicación de la ciencia, ¿cierto? Digamos, divulgación científica. Y en ese sentido, en el año, creo que fue el año 2018, me parece, se celebró el primer concurso de tesis en 3 minutos. La Universidad Nacional fue pionera en el país, ¿cierto? Este concurso, entonces el objetivo del concurso es que los estudiantes recién graduados de un doctorado expliquen en términos cotidianos cuáles fueron los alcances, los resultados, los objetivos de su tesis de doctorado en 3 minutos. Entonces, pues yo preparé, ¿cierto? Me preparé para este concurso y en 3 minutos expliqué cuál fue la tesis de doctorado que pude realizar. Afortunadamente convencí a los jurados, les gustó mucho y resulté ser pues el primer ganador en el país de este concurso, ¿cierto? Entonces es una manera de divulgar la ciencia en términos muy prácticos, muy del común, ¿cierto? Debemos llegar como científicos a la sociedad de una manera más práctica, más directa. Eso con respecto a esa foto que muestras, ¿cierto? Que estaba más joven yo aún. Y, y con respecto a la motivación a los estudiantes, yo les diría que nosotros podemos conocer el universo, el funcionamiento del universo y la naturaleza de diferentes maneras. Lo podemos abordar desde las artes, desde la filosofía, desde la ciencia, pero desde mi punto de vista la ciencia es la forma más práctica para conocer los secretos del universo y la naturaleza. Por supuesto que es una ciencia que requiere constancia, pasión, mucha entrega, mucha dedicación, pero al final brinda la gran satisfacción, ¿cierto?, de conocer cómo funciona el universo y todos los procesos que se llevan a cabo en él, ¿cierto? Entonces esa es una gran alegría. Y por supuesto que desde la ciencia básica nosotros podemos generar aplicaciones y desde la bioquímica, ¿cierto? Aplicaciones biotecnológicas que finalmente conllevan al progreso de la sociedad. Entonces mi invitación para los nuevos estudiantes es que se unan a carreras científicas, ¿cierto? Para conocer, develar los secretos de la naturaleza y en el proceso también de generar ese conocimiento básico, llevar a cabo la aplicación de lo que se va descubriendo. Muy bien, bueno, profesor Carlos Eduardo Sandoval, profesor Edwin Orlando Riveros, profesor Luis Ernesto Contreras, bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Ciencias, que es su facultad. Muchísimas gracias por haber hecho esta sesión en donde interactuamos. Les adelanto que esta sesión pues va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias y que estaremos haciendo más presentaciones porque tenemos 11 profesores nuevos que entran a la carrera docente en la Universidad Nacional. A todos los que nos están viendo, pues también un saludo. Esperamos que sigan disfrutando de este contenido que estamos generando desde la Facultad de Ciencias y dar las gracias también al señor decano, el profesor Jairo Alexis Rodríguez, al profesor Diego Torres y al equipo directivo de la facultad que también nos está acompañando. Un saludo para todos y muchas gracias por esta sesión desde la facultad con los profesores nuevos.
Este